Muy buen día. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de variación proporcional directa. El problema es el siguiente. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, una ducha estándar dura 10 minutos, durante los cuales se utilizan 200 litros de agua, o 20 litros por minuto. Para conseguir un menor impacto medioambiental, sería necesario disminuir el tiempo de la ducha a 5 minutos, un gesto con el que ahorraríamos 100 litros de agua. Muy bien. Ahora nosotros ya tenemos la tabla contestada. Aquí está contestada. Pero vamos a responder estas preguntas. Primera pregunta. Si las cantidades de la primera columna X aumentan, las de la segunda Y también aumentan. Ven, a ver. Aumenta de 5 a 14, aumenta X. Y los litros que Y aumentan de 100 a 280. La respuesta es sí. Si aumenta X, aumenta Y. Si aumentan los minutos, también aumentan los litros. Siguiente pregunta. Si una cantidad de la primera columna aumenta al doble, su correspondiente en la segunda columna también aumenta al doble. Vamos a ver. Si de 5 aumenta a 10, es al doble. 5 por 2. 5 por 2 son 10. Vamos a ver. 100 aumenta también al doble. 100 por 2 son 200. Entonces la respuesta es sí. Entonces, si los valores de la primera columna aumentan al doble, también los de la segunda columna aumentan al doble. Es decir, si los minutos aumentan al doble, los litros también aumentan al doble. O si aumenta al doble la letra X, también la letra Y aumenta al doble. Si tu respuesta sí, explica con palabras lo que observas en la tabla. Pues lo vamos a anotar aquí. Si los minutos aumentan al doble, también los litros aumentan al doble. Muy bien. Siguiente pregunta. Si se divide cada cantidad de la segunda columna Y por su correspondiente en la primera columna X, el resultado siempre es el mismo. Vamos a dividir 100 entre 5. 100 entre 5 es 20. Ahora 120 entre 6. 120 entre 6 también es 20. 140 entre 7. 140 entre 7 también es 20. 160 entre 8. 160 entre 8 también es 20. Por lo tanto, si dividimos los litros, que es Y, entre los minutos, que es X, ¿siempre se obtiene el mismo resultado? La respuesta es sí. ¿Cómo se le llama a ese resultado? Bueno, a ese resultado, como siempre es el mismo, se le llama constante de proporcionalidad. Y existe una fórmula para la constante de proporcionalidad. La K significa constante de proporcionalidad, pero para la variación proporcional directa, que es la que estamos trabajando, se divide Y entre X. En este caso, dividimos los litros entre los minutos. Dividimos litros entre minutos. Y siempre fue el mismo. Siempre fue el mismo. Ahora, si nos damos cuenta, con lo que explicamos primero, la constante de proporcionalidad es lo mismo que el valor unitario. Es la misma cantidad. Muy bien. Ahora,
tenemos que hacer una gráfica. Aquí está la tabla. Vamos a poner los puntos. Vean. 5 le corresponde 100. 5 corresponde 100 y lo marco. Luego a 6 le corresponde 120. 6, 120. A 7, 140. Ahí ponemos el punto. Al 8, 160. Al 8, 160. Al 9, 180. Al 10 le corresponde 200. Al 10, 200. Al 12, 240. Al 12, 240. Al 12, 240. Muy bien. Ahora vamos a unir todos esos puntos con una línea. Pero comenzando desde aquí, desde el 0. Observemos lo siguiente, que en una gráfica de una variación proporcional directa, siempre se obtiene una línea recta ascendente, donde la recta toca al plano cartesiano en este punto. Y el punto donde la recta toca el plano cartesiano es en el eje 0, 0, en la coordenada donde x vale 0 y y vale 0. Aquí debe de tocar desde el 0 hacia adelante. Muy bien. Ahora, en el ejemplo anterior tenemos una variación proporcional directa que tiene las siguientes características. La razón de que es una proporción directa es que cuando aumenta la variable x, también aumenta la variable y eso lo demostramos en el problema. Y si disminuye la variable x, también disminuye la variable y. Número 2. La fórmula que sirve para calcular su constante proporcional es k igual a y entre x. Se divide la variable y entre la variable x y así lo hicimos. Número 3. La gráfica en el plano cartesiano de una proporción directa es una línea recta diagonal ascendente. Esa línea toca los ejes en el plano cartesiano en las coordenadas 0, 0, es decir, x es igual a 0 y y igual a 0, como lo pudimos demostrar hace un momento con la gráfica. Muy bien, es muy importante que cuando hagas la tarea, anote las operaciones, utilices regla para hacer la gráfica, que tengas y demuestres que hiciste el trabajo de manera seria y de manera constante, es decir, que le pusiste todas las ganas para hacer la tarea. Muchas gracias.